¿Qué tal? Muy buenas. Somos integrantes del grupo número 4, Luis Colcha y Ecuador Pin. Nuestro tema de exposición son, es la serie de Fourier de la forma compleja a la forma trigonométrica. Nuestro objetivo es pasar de la forma exponencial compleja a la forma trigonométrica por medio de las series de Fourier. Obtenemos estas expresiones a partir de una forma compleja de la serie. Decimos que la sumatoria de menos infinito hacia infinito con la variable compleja sub n por Euler elevado a un número imaginario por n por w por x, aclarando que w vendría a ser la frecuencia angular y x viene a representar el periodo, donde sabemos que la variable compleja sub n va a ser igual a un medio de p integrando desde menos p hasta p positivo, dando que la función de Euler elevado a un número infinito negativo, a un número imaginario negativo, por n por w por x, de x. En este caso vamos a derivar con respecto al periodo, que vendría a ser x, considerando que n va a ser evaluado entre los números reales. Comenzamos separando el sumatorio de tres bloques correspondientes de los términos para el 0, para los negativos y para los positivos, dando que la función va a ser igual a CO, a C sub O, más la sumatoria de menos infinito hasta el 1 negativo, por C sub n por Euler elevado a un número imaginario por n por w por x, más la sumatoria de 1 hasta infinito positivo, por C sub n por Euler elevado a un número imaginario que va a multiplicar a n, a w y a x. Ahora, observando que podemos cambiar la variable compleja con el Euler para poder así evaluarlo desde menos infinito hasta menos 1 y la variable compleja para 1 hasta infinito positivo, reescribiendo el primer sumatorio como la sumatoria desde 1 hasta infinito positivo por C sub n negativo por Euler elevado a un número imaginario negativo por w por x, recordando que w vendría a ser la frecuencia angular y x el periodo. Y lo unimos al segundo de manera que queda la siguiente función, y la función obtenida vendría a ser la siguiente: C sub O más la sumatoria desde 1 hasta infinito positivo, entre paréntesis el valor que llamamos anteriormente, C sub n negativo por Euler elevado a un número imaginario negativo por n por w por x, más C sub n por Euler elevado a un número imaginario positivo por n por w por x, teniendo así la función de la cual vamos a partir. Como nuestro objetivo es conseguir una expresión con senos y cosenos, vamos a estar obligados a escribir C sub n negativo va a ser igual a Euler menos un número imaginario por n y wx, que va a ser también sumado con C sub n por Euler un número imaginario por n wx. Esto va a darnos también una fórmula que es la siguiente, la que vemos aquí en la pantalla, dando como resultado final también C menos n, que recordemos que n es un coeficiente, más Cn, porque cos nwx más el número imaginario que es i, que entre paréntesis van a estar también el Cn menos C menos n, por el seno de nwx. Vamos a utilizar la siguiente fórmula de los Cn, que como resultado final van a decirnos que son mayor o igual a 1 en los dos casos, sea en el Cn negativo y en el positivo, a los que vamos a obtener este resultado, ya haciendo las integrales de C menos n más Cn, que es igual a 2 un radio de Euler con el coeficiente de Cn igual a un p integrado al p menos p, que esto va a dar una función x con el coseno de n wx de x, en el cual va a dar de resultado a n por n, que ahí, como vemos en pantalla, va a ser mayor o igual a 1. Asimismo hacemos con el siguiente, que sería el Cn, dando también como resultado
un menos IBN, n, que esto va a dar como total un mayor o igual a 1 igual. Esta expresión se va a sustituir con la siguiente función, como la que vemos aquí en pantalla. Para finalizar, va a dar o vamos a obtener una función de x al 0 más una sumatoria de infinito de 1 hacia el infinito con a sub n cos de n wx más bn con el seno de n wx, que también va a decirnos que es un coeficiente mayor o igual a 1. Así terminaríamos nuestra demostración, al cual pasaríamos de la exponencial compleja a una función trigonométrica. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas, sean bienvenidos a esta parte del video. Junto a mi compañero Leonel Martínez y en persona Javier Mite, vamos nosotros a darle una demostración de la serie de Fourier en forma trigonométrica a una forma armónica. Bueno, de eso partimos reconociendo la expresión trigonométrica, que es la que vemos aquí en pantalla, y la expresión armónica, que es la que vamos a tener que conseguir. Bueno, partimos desde la forma trigonométrica de la serie de Fourier de una función 2p periodo, donde nosotros vamos a encontrar esta expresión que va a estar dado por f de x, que es la función igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 sobre hasta n infinitos por a sub n por el coseno de n por la frecuencia fundamental por t más b sub n seno de n por la frecuencia fundamental por t, donde el símbolo que es similar a una W va a ser la frecuencia fundamental, va a estar dado igual a pi sobre el periodo, y a sub n y b sub n, que son los dos términos que vemos aquí en la ecuación, va a estar dado igual por 1 sobre el periodo integral de menos el periodo al más el periodo por f de x, que va a ser la función por el coseno de n por la frecuencia fundamental por t por la derivada de t. Bueno, a esto de aquí vamos a ver que es a sub n, y asimismo como a sub n va a ser b sub n, con la única diferencia que vamos a encontrar nosotros en esta ecuación es el seno, y de ahí va a ser todo igual, donde n, la expresión donde n va a ser igual a n términos infinitos. Bueno, una vez ya aplicado eso ahí, nosotros vamos a aplicar para cada término de la misma frecuencia el procedimiento habitual para reducir la suma de un seno y un coseno del mismo ángulo a un solo término, que en este caso es multiplicar y dividiendo. En este caso nosotros vamos a multiplicar la expresión que está en paréntesis por la raíz de a cuadrado de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado por la expresión que está aquí, y en donde nosotros vemos a sub n y b sub n lo vamos a dividir por la misma expresión que es la raíz cuadrada de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado. Bueno, considerando ahora el triángulo de la figura que vemos nosotros hasta a continuación, vamos a sacar nosotros las relaciones trigonométricas. En este caso nosotros vamos a coger el ángulo que es pi n para nosotros hallar por medio de los senos y cosenos nuestras variables. Si nosotros llamamos a sub n, que en este caso vendría a ser la amplitud de n, va a ser igual a la raíz cuadrada de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado. Y nosotros partiendo desde seno y coseno, nosotros vamos a poder conseguir lo que es el a sub n por medio del seno, ya que va a ser opuesto sobre hipotenusa. En este caso nosotros la hipotenusa la vamos a llamar a sub n, como vemos aquí, y despejando a sub n vamos a hallar la fórmula que vemos en pantalla, que es a sub n igual a sub n mayúscula por el seno de pi n. Asimismo con b sub n vamos a nosotros a coger el opuesto, que en este caso va a ser el coseno, y para nosotros hallar el ángulo que interpreta esta parte que está aquí, nosotros vamos a hallar vamos a utilizar la arc con tangente de a sub n sobre b sub n. Y sustituyendo en la expresión anterior resulta
esta función, la que podemos ver aquí. Ahora tenemos que aplicar una función trigonométrica a esta expresión para poder reducirla, en la cual nos va a quedar expresada de la siguiente manera, que es a sub 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de a sub n del seno de n por w por t más teta sub n. Como sabemos, esta es una expresión muy parecida a la forma armónica, pero la forma armónica debe estar dada por el coseno y no por el seno. Para ello, obtener la forma armónica utilizando cosenos, trabajaremos con el ángulo phi, que es el que observamos aquí. Entonces, el ángulo phi sub n va a estar dado por la arcotangente de b sub n sobre a sub n, que era lo contrario cuando trabajamos con el ángulo teta. Y realizamos la sumatoria encontrando la siguiente expresión y hacemos la reducción de este término obteniendo la siguiente expresión, que ya es la forma armónica a la cual queríamos concluir, que está por a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de a sub n coseno de n por w por t menos phi sub n, recordando que w es la frecuencia angular y t es el periodo. Queda demostrada la serie de Fourier en forma trigonométrica a forma armónica, que es de lo cual queríamos concluir y dando así la demostración finalizada, en la cual pasamos de la función trigonométrica a la función armónica. Saludo cordial, ingeniero. En el siguiente video le explicaré el conjunto con Jerry Macías, Josué Macías y mi persona, Michael Villalobos. Le voy a hablar sobre la equivalencia de la serie de Fourier en su forma trigonométrica, además de cómo transformar a su forma exponencial. Para empezar, vamos a escribir la serie de Fourier en su forma trigonométrica y le igualamos a su forma exponencial, además de escribir su coeficiente respectivo de cada forma. Para esto vamos a evaluar el término neutro de ambos coeficientes. Procedemos a evaluar en 0 en el AN y en el CN. Podemos observar que al evaluar en 0 en AN, la parte del coseno se elimina, ya que el coseno de 0 es igual a 1, obteniendo la integral de A0. Realizamos lo mismo con el CN y obtenemos que al tener un número evaluado a una potencia 0, el resultado siempre es igual a 1. Dicho esto, podemos evaluar que en el coeficiente que el término neutro se cumple. Entonces habíamos demostrado la equivalencia del término neutro para ambos coeficientes. Y para comprobar los coeficientes de n y Cn en la forma exponencial, vamos a utilizar el primer armónico, o sea, el primer valor relativo, que pueda tomar la sumatoria, es decir, cuando n es igual a 1, y reemplazamos los coeficientes y obtendremos A1. Nótense que la serie exponencial omite
valores negativos. Entonces, para la correcta equivalencia deberemos reemplazar el valor de 1 positivo y el negativo. Realizamos factor común y procederemos a transformar con la fórmula de Euler, obteniendo la siguiente expresión C1. A continuación aplicaremos la unidad distributiva de la multiplicación obtenida. Finalmente realizamos factor común de la función seno y coseno, y es aquí donde evidencia la igualdad de los coeficientes A1, B1 y C1. La relación será esta función que está aquí abajo. A continuación con mi compañero. A continuación en el procedimiento vamos a realizar la suma de los coeficientes C sub menos 1 y C sub 1, que en este caso equivalen, esta es su equivalencia. C sub menos 1 es igual a 1 sobre el periodo por la integral desde 0 hasta el periodo por la función por Euler elevado al imaginario por la frecuencia por el tiempo, diferencial del tiempo. Y en el caso de C sub 1 es una expresión bastante similar, pero cambia el signo en el exponente de Euler. Entonces, en ambos coeficientes reemplazamos n igual a 1 y n igual a menos 1 y utilizamos la fórmula de Euler para reemplazar, obteniendo así el coeficiente C sub menos 1. En este caso esto es lo que nos queda, después de aplicar la fórmula correspondiente. Tenemos que C sub menos 1 sería igual a 1 sobre el periodo por la integral de 0 hasta el periodo, función coseno por el coseno de la frecuencia por el tiempo, por el diferencial del tiempo, más j por 1 sobre el periodo, integral desde 0 hasta el periodo, función por el seno de la frecuencia por el tiempo, diferencial del tiempo. Como podemos ver, esto es como descomponer la parte de Euler. Nos queda coseno y seno y su parte real y su parte imaginaria. De la misma manera hallamos C sub 1 y nos queda una expresión bastante similar, pero analizamos que en el caso de C sub menos 1 era una suma y en el caso de C sub 1 es una resta. Entonces realizamos primero la suma de ambos coeficientes. Entonces, al ver que tenemos las expresiones que tienen seno, tienen el signo opuesto, estas se van a reducir entre ellas, y las expresiones que tienen coseno son iguales, y aunque no sabemos el número al cual equivale, podemos decir que simplemente nos va a quedar dos veces la misma expresión. Por eso nos queda de esta manera: 2 sobre el periodo por la integral de 0 hasta el periodo por la función por el coseno de la frecuencia por el tiempo diferencial del tiempo. Para la resta, en cambio, nos pide que le multipliquemos una j, entonces la dejamos afuera por el momento y restamos C sub 1 menos C sub menos 1. En este caso nos queda una expresión parecida a la anterior, pero ahora nos damos cuenta que las expresiones de coseno son las que tienen el signo contrario, entonces se reducen entre ellas. Y las expresiones que tienen seno se pueden sumar, en este caso es una suma algebraica. Esto es lo que nos queda. Nos quedaría el doble, dos veces más la expresión, pero nos sigue quedando la j, una j negativa. Entonces al momento de ya aplicar la j que teníamos afuera pendiente, nos va a quedar menos j al cuadrado. Todos sabemos que eso es igual a 1 a la final. Sabemos que j vendría a ser equivalente a la raíz de menos 1. Entonces por eso esto nos queda 1. Entonces a la final este 1 es un número que multiplicando y no afecta a la expresión final, que nos queda la resta de los coeficientes. Nos quedaría 2 sobre el periodo por la integral desde 0 hasta el periodo por la función del seno, por la función por el seno de la frecuencia por el tiempo diferencial del tiempo. Muchas gracias. Ingeniero, en continuación a la explicación de mi compañero, vamos a determinar ahora la igualdad para los términos de cualquier valor de n, porque aquí está expresado para el coeficiente número 1. Entonces, ¿cómo expresaríamos esta relación, o esta equivalencia, o esta igualdad, para cualquier término? Es muy sencillo, vamos a reemplazar donde veamos 1 por el término n, obteniendo así estas nuevas relaciones, o estas nuevas equivalencias, o estas nuevas igualdades. Dicho esto, ya teniendo todos los coeficientes, lo que vamos a proceder a realizar es muy sencillo.
Porque si ya tenemos la igualdad de los coeficientes de la exponencial como en la trigonométrica, lo que se procede es cómo transformar de la forma trigonométrica a la exponencial, cómo llegar, cuál es el camino que debemos seguir. Eso es muy sencillo, porque como ya tenemos los coeficientes, simplemente es reemplazar. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, escribimos la serie de Fourier en su forma trigonométrica y lo que vamos a ir realizando es reemplazar en los términos donde tengo los coeficientes trigonométricos por los coeficientes exponenciales, como aquí, que es el a sub 0 sobre 2. ¿Cómo lo cambiamos? Fácil, habíamos determinado que el c sub 0 va a ser igual al a sub 0 sobre 2. Simplemente vamos a escribir c sub 0 y más la sumatoria. Pero recordemos que nosotros no necesitamos el a sub n ni el b sub n. ¿Qué vemos que en que estos dichos coeficientes se representaban de estas dos formas? Entonces es lo que procedemos a escribir en la parte de aquí de la expresión. Una vez escrito y reemplazado los coeficientes an y b sub n, lo que procedemos a hacer es la multiplicación de la función coseno y la función seno por cada término interno. Cuando hayamos terminado esta multiplicación, obtendremos esta expresión de aquí. Esta expresión es muy importante, ya que ahora deberemos agruparla para así formar nuestra expresión de Euler, porque recordemos que Euler era igual al coseno más el j del seno. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es agrupar el cn con el cn, esto que está aquí, bueno, hasta aquí. Simplemente lo que vamos a obtener es que esta parte de aquí se va a transformar en mi cn, que es lo que está aquí, por el Euler del j del valor de n, por la frecuencia, por el tiempo. Y lo mismo hacemos con el n pero negativo. Entonces, esta es la expresión que obtenemos al agrupar los términos y transformar con la fórmula de Euler. Bien, una vez tenemos esto y reescrito en la sumatoria, lo que tenemos es esto. Todo esto. Ya, aquí no sé si decirlo se vuelve un poco complicado, no tanto. Lo que hay que hacer es simplemente multiplicar la sumatoria por cada término. Entonces, cuando ya hayamos hecho eso, el siguiente paso será simplemente lo que hay que hacer ahora es la sumatoria en sí, cambiarla. ¿A qué me refiero con cambiarla? Porque recordemos que esa no era la expresión original. Entonces, para que lo que está dentro de la sumatoria sea igual, hay que cambiar los valores de las sumatorias. En este caso solo uno de ellos, porque lo que yo quiero es que sean iguales. ¿Cómo lo hago? Bien, pues aquí podemos leer. Ahora observando que podemos cambiar el c sub n negativo de Euler de menos j por n por la frecuencia por el tiempo para 1, para n es mayor que infinito, n es menor que infinito y mayor que 1, lo que vamos a cambiar por la expresión que queremos para poder reducir la expresión, que es esta que está aquí, en estos límites. Entonces, reescrito eso, tendremos esta nueva función. Y ya con esto, como tenemos la misma parte, el mismo argumento dentro de la sumatoria, por así decirlo, ya son iguales, ya yo puedo escribir una sola sumatoria, que en lugar de separar el término neutro para los negativos y para los positivos, una sola expresión, en una sola sumatoria, que contenga todos esos números. ¿Cómo lo hago? Bien, es fácil. Se expresa una sola sumatoria y ahora yo voy a incluir todos los valores. Y como este valor es el mismo, me queda así. Y esto es la forma exponencial de Euler. Entonces podemos concluir que se puede transformar de una serie trigonométrica a una exponencial sin ningún problema. Muchas gracias.